Apenas empiece a grabar, continúo con eso. Listo, ya. Entonces, hay un asuntico que quiero plantear. Hay un ADN biológico, ¿cierto?, que transfiere el color de los ojos de cualquiera de nosotros, lo transfiere a través de la especie, porque para el ADN, pues, la noción de yo, la invención de individuo, eso no existe, sino como una práctica simbólica. O sea, si uno mira, yo es una invención, en términos de que existe como símbolos, pero no como realidad, porque como individuos nosotros más bien nos comportamos a través de un ADN, ¿cierto?, que se es transferido a través de la especie. Estoy hablando de ese devenir biológico. En términos del devenir simbólico, nosotros tenemos, ¿cierto?, unas escrituras simbólicas que nos atraviesan y que construyen nuestra realidad. Para eso yo voy a utilizar una metáfora, pues si quiero que me lo tomen como una metáfora y no como un asunto, un problema teológico. Y es el siguiente. Nosotros vivimos en una cultura patriarcal. Y el hecho de que vivamos en una cultura patriarcal implica, ¿cierto?, que nosotros tenemos Dios y no tenemos diosa, ¿cierto? Que el origen de todos nosotros, de acuerdo a nuestras mitologías y a nuestras religiones, nuestra concepción del mundo pasa por un Dios creador y no por una madre creadora, ¿cierto? Y ahí empezó el asunto problemático, porque es que uno se pregunte o que viva en una religión en la que la mujer tiene un papel secundario, en la mujer que en cualquier cultura, ¿cierto?, primigenia, la mujer es la paridora, la que da la vida, todo ese tipo de cosas, la que crea el cosmos, la que crea el mundo. En cierto momento empiezan a aparecer a partir más o menos del siglo 6000, de 6000 años antes de Cristo, más o menos empiezan a aparecer las culturas patriarcales. Y las culturas patriarcales son unas culturas de la guerra, son unas culturas del poder, ¿cierto?, de la fuerza, y están asociadas a los dioses solares. Los dioses solares son los dueños del trueno, son los señores del sol, son aquellos que combaten las fuerzas de la oscuridad. Y las fuerzas de la oscuridad estaban asociadas a la luna, a la mujer, porque recuerden que el ciclo lunar, en las culturas paleolíticas, el ciclo lunar y el ciclo menstrual de la mujer estaban articulados, ¿cierto? Entonces la mujer de alguna manera era la metáfora del movimiento de la luna, y el movimiento de la luna era el que marcaba los tiempos, ¿cierto? Los meses eran de 28 días y eran 13 meses al año, y esa era una manera de interpretar el mundo. Pero cuando vienen las culturas patriarcales, llegan los dioses solares, y los dioses solares son los que tienen el poder del fuego y el poder del trueno, y eso también es una metáfora de la guerra, porque van a ser culturas profundamente guerreras, ¿cierto? Entonces esas culturas desde hace más o menos 6000, 7000 años empiezan a sentarse desde Mesopotamia, ¿cierto? Empiezan a dominar todo el Mediterráneo y se empiezan a sentar y empiezan a aparecer pues un montón de divinidades, hasta que un momento en que apareció solo un Dios. Y ese Dios va a decir que solo me van a adorar a mí, ¿cierto? Soy el único y el verdadero. Y ese Dios, ojo con esto, no crea el mundo como un acto cosmobiológico, sino que lo crea como un acto de palabra. Porque este Dios es hermeneuta, o sea, este Dios no puede crear el mundo, ¿cierto? No tiene el poder cosmobiológico para crearlo, ¿sí? Pero crea el mundo como pura palabra. Es decir, Él dice, hágase la luz, y la luz se hace. Pero no es que cree la luz, porque la luz ya existía, ¿cierto? La luz existía porque las diosas la habían creado en todas esas mitologías. Crea la luz, y la luz no es que no exista, es que Él da la palabra luz, crea el símbolo, crea el lenguaje luz, y ya todos empezamos a vivir en el universo de la luz. Crea la noche, crea la mujer de la costilla de un hombre, valga decirlo, ¿cierto? Que no es que la mujer en esta estructura patriarcal aparezca por sí misma, sino que más bien es como el consuelo para la soledad de los hombres, ¿cierto? Y Dios la crea como un antídoto para la soledad. Y entonces, el mundo que crea Dios es un mundo
en el que existe la palabra luz, existe la palabra noche, día, ballena, ¿sí? Árbol, pachocho. Existe ese mundo que Dios ha creado y ese es el mundo que nos toca habitar, el mundo del lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien tiene alguna pregunta, pues no quiero hablar solo aquí durante mucho tiempo, sino que ir como interactuando. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien no lo entiende, por favor me lo hacen saber, porque pues quiero hilar este asunto como de una manera un poco más conversada. Entonces, bueno, vemos 35 personas, qué maravilla, y todas en silencio. Entonces, profe, lo estamos escuchando atentamente. sí, lo que pasa, yo sé que sí están ahí, pero me gustaría que si tienen pregunta, algo que no entiendan, porque no sé si voy muy rápido, entonces me gustaría pues como que me dijeran, pero porque este viajecito lo quiero hacer en compañía, lo hacemos los 35, pues, lo que quiero decir. No quiero que nadie se me quede por fuera. Entonces, vamos a tomar la creación del mundo como una metáfora, ¿sí? Esa metáfora es la siguiente: si Dios crea al mundo como pura palabra, solo existe el nombre, el mundo que Dios ha creado como pura palabra. Más allá de las palabras no existe nada, porque Dios no creó nada. O sea que nada que no fuera palabra. Entonces, si no tenemos una palabra, ¿sí?, para denominar algo, esa cosa no existe. Porque en el mundo de Dios, y con esto quiero ser muy claro, en el mundo de Dios, la palabra es la que crea la realidad. Si no existe la palabra, no existe la realidad. Eso quiere decir que si no tenemos sino 100 palabras para abordar nuestra realidad, el mundo que nosotros vivimos será de 100 palabras. Si en ese mundo hay 2000 palabras, existirá una realidad de 2000 palabras. Si hay una realidad en la que existen 5000 palabras, esa realidad tendrá 5000 palabras. En ese mundo, ¿cierto?, que es tan grande como las palabras, tan grande como la capacidad que tengamos de nombrarlo, entonces el mundo será tan pequeño o tan grande como nosotros lo podamos nombrar, ¿sí? Ahora, eso que yo nombro, solo puede ser, solo puede ser realidad en el mundo de las palabras, porque más allá de las palabras no hay absolutamente nada, ¿cierto? Si yo la palabra, por ejemplo, pigricia, ¿cierto? Ustedes saben qué es pigricia. Si alguien lo sabe, por favor me lo dice. Y si no, a ver. No, no, profe. Bueno, entonces, como no conocen la palabra pigricia, yo la voy a poner aquí, ¿cierto? En el chat. Pigricia. No significa nada para ustedes, ¿cierto? Ahora yo voy a ser Dios y voy a decir pigricia, 2 puntos. Leve decaimiento del espíritu producto del buen obrar. Listo. Acabo de inventar, ¿cierto?, en ustedes una realidad. ¿Qué significa pigricia? Pigricia es un leve decaimiento del espíritu producto del buen obrar. O sea que después de que nosotros estamos en clase toda la mañana, ¿cierto?, la mamá llega y nos dice, bueno, haga el almuerzo, ustedes le van a decir, no, porque tengo pigricia, ¿cierto? Y la mamá, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? La mamá va a decir, ¿cuál pigricia ni qué pendejada, ¿cierto? Eso se llama pereza. Y usted le va a decir, no, porque la palabra pigricia no es igual a la palabra pereza. La palabra pigricia es leve decaimiento del espíritu producto del buen obrar. Y como he estado trabajando toda la mañana en clase, no me siento con ánimo de hacer el almuerzo. O sea, mamá, que no tengo pereza. Ahí,
ya existe una realidad diferente, ¿sí? Esa realidad que empieza a crearse con las palabras da leyes de nuestro lenguaje para que exista. A esto le decimos mamá, a esto le decimos árbol, a esto le decimos casa, a esto le decimos amor. Ojalá a todos nos enseñaran, a esto le decimos ternura, ¿cierto? En todas esas construcciones que nosotros hacemos a través, bueno, Amapola dice, el mundo son solo palabras o solo existe en el momento en que se nombra. Y lo anterior a la palabra, pensando en el lenguaje más allá de la lengua. Me gustaría que me ampliaras un poco en el lenguaje más allá de la lengua. O sea, el mundo existe como tal, Amapola 323. El mundo existe como tal, ¿cierto? La realidad es algo que nosotros no podemos abordar sino desde el lenguaje. Pero para los animalitos, por ejemplo, como lo plantea en el documento, la mosca vive en un mundo de mosca, ¿cierto? El erizo vive en un mundo de erizo. Y para un gato o para un perrito que convive con nosotros, ellos no ven seres humanos, porque la palabra humano significa algo, mientras que para ellos, los bebés, claro, es que, ya va, un segundito, Amapola. Voy a tratar de armar esto. Las relaciones que se establecen con la mirada, ¿cierto? Con el gesto, son esquemas de acción y reacción, como lo plantea el documento, ¿sí? Los esquemas de acción y reacción lo que hacen es prolongar el movimiento, como por ejemplo la rabia. O sea, yo puedo sentir rabia, a mí alguien me dice una cosa maluca y me puede dar rabia a mí y responder, ¿cierto? Igual con rabia. Pero ahí, ¿cierto? Las prácticas simbólicas no hacen parte de un proceso de pensamiento que es a lo que pretendo llegar un poco más adelante. El bebé, por ejemplo, va construyendo la palabra mamá asociada a la teta, al calor, al cuidado, ¿cierto? A la comida, al abrigo, a todo ese tipo de cosas. Y ahí empieza a construir como una, lo voy a decir de una vez, una archiescritura. Una archiescritura, ahí la puse. O sea, las archiescrituras son esos nudos simbólicos que nosotros atamos a la palabra madre, a la palabra padre, a la palabra amigo, a la palabra novio, novia, pues a Pachocho, por ejemplo, el perrito me lo voy a tener que presentar porque está hablando demasiado de Pachocho. Todo lo que uno asocia a esas palabras, podríamos decir que son unos símbolos que están asociados a esa realidad que nosotros vivimos, ¿cierto? ¿Cómo así? Por ejemplo, comida. Cuando hablamos de la palabra comida es una abstracción, es un concepto. Pero comida para cada una de las 41 personas, ya vemos 41 personas que estamos aquí significa algo diferente, ¿cierto? Aunque podemos coincidir en algunas cosas, ¿cierto? Pero la palabra comida y la palabra hogar y la palabra padre, para todos tiene un contenido archiescritural completamente distinto, porque la archiescritura es el pliegue, que es el lenguaje adquirido simbólicamente para mí. Lo voy a tratar de construir, pero hacia allá voy, pues porque ese es el sentido de este taller. Sí, exacto, Carolina. O sea, cada cultura estructura, ¿cierto? Unos nudos relacionales y unas escrituras completamente diferentes. Norma. Bueno, ¿y qué hace uno en Paraguay? Ah, siempre me ha llamado la atención Paraguay, no sé cómo será Paraguay. Ahora pones una foto. Bueno, entonces, en esto que estamos hablando del mundo que Dios crea, ¿cierto? Dios no crea el mundo como esa realidad real que vive el perrito, que vive la ballena o que vive el pajarito. Dios lo que crea es la realidad que los hombres vamos a vivir a través del lenguaje, porque este Dios es un Dios hermeneuta, que fíjense bien, ha suplantado a la naturaleza y al cosmos como un poder cosmobiológico y lo ha suplantado por el lenguaje. O sea que vivir en el mundo de Dios significa vivir en el mundo del lenguaje.
Por eso es que cuando nosotros vemos el mundo, reconocemos el mundo de Dios. Y no es que esté hablando de que somos creyentes, ese no es el asunto. Eso es simplemente, ok, muy bien, Norma, me gustaría. Entonces, el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo que está construido a partir del lenguaje, de ese mundo de Dios. Imagínense ustedes, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a mirar el asunto del lenguaje propiamente, ¿cierto? Y cómo el mundo de Dios es un mundo que construye una realidad. ¿Cómo les parece que cuando Cortés llega al Valle de México, ¿sí? Los aztecas no conocían ni los caballos, ni los arcabuces, ni las armaduras. Y sí tenían referencia de un hombre blanco que era Quetzalcóatl, ¿cierto? Porque había un mito de que Quetzalcóatl iba a volver a vengarse. Pero pongámonos en el lugar de los aztecas. Ven llegar, ¿cierto?, a unos seres montados a caballo con arcabuces y armaduras, son blancos y ellos no conocen. Entonces, ¿qué ven los aztecas? Los aztecas no ven, ¿cierto?, un español. Lo que ven es muy parecido a lo divino, a una manifestación metafísica de la realidad. Y ellos la vuelven una palabra, ¿cierto? Ellos la nombran desde su propia realidad, empiezan a nombrar eso. Pero cuando lo empiezan a nombrar, no ven que son hombres comunes y corrientes, solo que montados en caballos comunes y corrientes, en armaduras comunes y corrientes, con arcabuces comunes y corrientes, ¿cierto? Ellos ven una divinidad, porque como decía Norma, creo, ¿cierto? Este asunto de la realidad se ve desde culturas diferentes, se nombra la realidad de una manera diferente dependiendo de la cultura, porque cada cultura tiene sus propias archiescrituras. Es decir, que las archiescrituras son ese lenguaje que nos viene marcado, ¿cierto? Que nos viene ya tatuado en el cerebro, nos viene tatuado y es la realidad que nosotros debemos ver. Es decir, nosotros para vivir la realidad de la familia, la realidad del hijo, la realidad, construimos a través del lenguaje unos ciertos consensos. En esos consensos nos ponemos de acuerdo en nombrar algo como tal, taza. Aquí, aunque la taza sea naranja, puede haber amarillas, verdes, puede haber otro tipo de diseños, en fin, y todos, cuando hablamos de la taza, hablamos de algo. ¿Qué pasa cuando yo miro la taza? Cuando yo veo, para construir esta noción de realidad, entonces la palabra taza coincide con lo que yo veo. Es decir, que ver significa cumplir en el cerebro el lenguaje, porque no se ve si no se tiene lenguaje. No sé si me están entendiendo, si está muy complicado este asunto, pero si tienen alguna pregunta me dicen. O sea que el acto de ver, el acto de tocar, el acto de, qué sé yo, saborear, solo culmina la percepción y la sensibilidad, solo culmina en términos del lenguaje. No se puede ver sin lenguaje. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, otra persona, saludos, pues me parece hermoso como que me estén escuchando por allá tan lejos. Entonces, el acto de ver solo se culmina en términos del lenguaje, lo que quiere decir que nosotros vemos y percibimos el mundo del lenguaje que ha sido creado para nosotros. Pero eso nos antecede a nosotros. Nosotros no podemos inventar las palabras, sino que las vivimos. O sea, nosotros asistimos al lenguaje. Y nosotros pensamos que el lenguaje comunica, pero en realidad lo que el lenguaje hace es vivirnos a nosotros, porque la realidad que nosotros experimentamos ya es una realidad que ya está escrita, que ya está construida por Dios. Pues si quieres creer en eso, ¿cierto? Si Dios creó un mundo en el que existen 2000 palabras, nosotros vivimos en un mundo de 2000 palabras. Y la realidad que vemos es
esa que podemos nombrar. Si nosotros somos capaces, ¿cierto? Como hay una película muy hermosa que se llama Los Otros, ¿cierto? En el que los fantasmas solo los pueden ver aquellos que los pueden nombrar. Y resulta que hay personas, hay unos personajes que creen que los fantasmas son aquellos que tienen una manta blanca, ¿cierto? Y con dos roticos aquí y que caminan en la noche como ectoplasma. Pero resulta que los fantasmas ahí son otros. Entonces, los que saben que los fantasmas pueden estar construidos dentro de ese lenguaje de una manera diferente, los pueden ver. Los que no, no. Entonces, en esta construcción del lenguaje y en esta construcción simbólica, ¿cierto?, que nos antecede, nosotros tendríamos que preguntarnos, primero que todo, primera sospecha, ¿cierto?, ¿por qué las culturas patriarcales tienen dioses y no una diosa como generadoras? ¿Sí? Esa es una primera sospecha, un primer interrogante. La segunda es, dentro de esas construcciones patriarcales, ¿qué es la palabra mujer? ¿Cierto? Y dentro de esas culturas patriarcales, lo que vamos a ver es que en esos mitos que se construyen en las religiones, ¿sí?, la palabra mujer siempre tiene un valor inferior al del hombre. Porque si Dios está en el cielo, ¿cierto?, en la tierra, en tu casa, en tu aula de clase está el hombre y en tu oficina. Porque en el cielo no pasa nada que no pase en la tierra. Porque el cielo es la metáfora de este mundo que nosotros tenemos acá. Y si en ese cielo y si en ese mundo, ¿cierto?, ¿qué pasa en tu casa? ¿Sí? Los hombres somos, de alguna manera, los herederos. Nosotros construimos ese imaginario del dios, ¿cierto?, solar, del dios del fuego, del dios del relámpago. Lo construimos para que, de alguna manera, la realidad que nosotros viviéramos fuera la realidad de los hombres. La realidad, una realidad en la que las mujeres parecieran ajenas, o al menos que no pueden verse sino a través de los ojos de los hombres. Un segundito. ¿Qué quiero decir con eso? Que las culturas, y esto es muy, muy interesante, las culturas patriarcales secuestraron, ¿cierto?, la palabra mujer y hacen que una mujer no se vea por sí misma, sino a través del lenguaje que le dan los hombres. O que, pues, los hombres no, el mundo que creó Dios es un mundo que le secuestró a la mujer el ser, ¿cierto? Y le devolvió la mirada masculina sobre ella. ¿Cómo así? Si nosotros vamos a empezar a pensar, ¿cierto?, este asunto, nosotros nos tendríamos que preguntar por qué, ¿sí? En la tradición judeocristiana, Eva es la portadora del mal, ¿sí? ¿Y por qué no es el hombre? ¿Por qué María, sí, puede parir sin el goce sexual? ¿Sí? ¿Por qué la mujer, sí, tiene el papel que tiene en la iglesia siempre subordinado al del sacerdote? Si nosotros empezamos a crear esa serie de interrogantes sobre esa tradición patriarcal, nosotros vamos a empezar a construir, ¿cierto?, una reflexión sobre lo que significa la palabra mujer para estas culturas patriarcales. Yo voy a, no lo tengo aquí, pero a ver si lo tengo. Me gustaría leerles a Hesíodo, ¿cierto? Hesíodo en los Trabajos y los Días. En 800 años antes de Cristo más o menos, Hesíodo va a ser como el primer mitólogo griego, ¿cierto? Hesíodo va a ser el tipo que va a coger todos esos mitos griegos y los va a organizar. Y los va a organizar, pues, y va a crear como una genealogía de los dioses. Y cuando Hesíodo habla precisamente de la creación de la mujer, que es Pandora, ¿cierto?,
a Pandora, Pandora quiere decir todos los dones, porque Pandora, que es la mujer, la primera mujer, recibe de todos los dioses, recibe un don, ¿sí? Entonces, Afrodita le da la capacidad de la seducción, ¿sí? La belleza, Atenea le da las bellas artes, Hefestos coge barro, ¿cierto? Y la hace similar a un hombre, pero con las diferencias fisiológicas propias de la mujer. Pero hay un dios al que Zeus le dice, pues participa más bien que Zeus decirle, hay un dios que se llama Hermes, ¿cierto? Que le da la voz y le da la mente. Y resulta que Hermes, ¿cierto? Que es el que le da la voz y la mente a la mujer, es el dios, ¿sí? Es el dios mensajero, es el dios que comunica a los dioses con la tierra, a los hombres con los dioses, todo ese tipo de cosas. Pero también es el dios de los comerciantes, ¿sí? Y no solo eso, sino que él también es el dios de los ladrones. Porque la palabra, según Hesíodo, pues esto lo estoy citando, parafraseando a Hesíodo, Hermes le da la palabra persuasiva a la mujer y la conducta capciosa. No le da la palabra de la verdad ni le da la palabra del pensamiento, sino que le da una palabra que es profundamente capciosa, que dice una cosa ocultando realmente otra. Eso, de acuerdo a Hesíodo, ¿cierto? Ese atributo que Hermes le da a la mujer la vuelve un ser supremamente problemático, tan problemático como Eva, ¿cierto? Pero es que los griegos son una cultura que ya tiene un dios del trueno que se llama Zeus, y el dios judío es un dios también del trueno, del relámpago, y da a Eva también esas imperfecciones, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero eso no es más que legitimar lo masculino sobre lo femenino. Entonces, cuando yo les hablaba de que el mundo de arriba es el mundo de abajo, pero duplicado, es porque todo lo que sucede acá en el cielo refleja lo que está sucediendo en la tierra. Y si en la tierra hay un padre de la casa, en el cielo hay un padre hay un padre del cielo, ¿cierto? Entonces, en esa construcción patriarcal, a mí me parece muy importante empezar a ver cuál es el juego que tienen los imaginarios religiosos en la construcción precisamente de esas prácticas de violencia, ¿sí? En esas microfísicas de la violencia que tienen las religiones, ¿cierto? Porque es que ese mundo nos ha atravesado a todos, y en ese atravesarse de esos imaginarios, lo que nosotros hacemos lamentablemente es reproducir esos esquemas, porque como es una cosa que nos antecede, ¿sí? Como a nosotros nos antecede, a mí me gusta como pensar esto y hacerme esta pregunta, ¿cierto? Si nadie habla de sexualidad, pues abiertamente y fluidamente en una tradición como la judeocristiana, el imaginario sexual de los jóvenes se realiza en el porno, ¿cierto? Entonces, ¿qué ve un chico, ¿cierto? ¿Qué ve un chico cuando ve una mujer? Y resulta que el porno ya ha construido, ¿cierto? Un imaginario de lo que es mujer. Bueno, lo mismo pasa con la religión. O sea, la religión ha construido un imaginario sobre lo femenino que hace que nosotros lo vivamos, ¿sí? Y lo vivamos de una manera absolutamente microfísica. Tan microfísica como el hecho simple de que por ser hombre tienes la porción de carne más grande, o te sientas en la mitad de la mesa, en la silla de adelante de la mesa del comedor, ¿cierto? O tienes ciertos privilegios salariales, ¿sí? Los hombres sobre las mujeres, o cierto tipo de tareas no las realizan. Bueno, todo ese tipo de microfísicas del poder son propios de una cultura profundamente patriarcal, ¿cierto? Porque el mundo se ha hecho es para que lo gobernemos los hombres, no las mujeres, ¿cierto? ¿Y por qué? Precisamente porque las estructuras imaginarias simbólicas, las archiescrituras que nosotros tenemos, están hechas para que nosotros, sobre el cuerpo de una mujer, ejerzamos el poder.
sobre el cuerpo de la mujer en la pornografía se ejerce el poder y la violencia, ¿cierto?, de el símbolo. Sobre el poder, sobre el cuerpo de la mujer se trabaja, se fabrican todos los poderes, ¿cierto? Pues todos los poderes patriarcales, porque a costa de ella es precisamente que se construyen todos estos asuntos, todos estos machismos, todas esas porquerías, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Dentro de todas esas estructuras imaginarias, ¿qué es una mujer? Y resulta, ¿cierto?, que el lenguaje es lo primero y lo único en primera instancia que tiene la mujer para mirarse a sí misma. Pero el lenguaje es el lenguaje de Dios. El lenguaje que la nombra, el lenguaje que la dice es la realidad que Dios ha creado para ella, ¿cierto? Y esa realidad, lamentablemente, ¿cierto?, la considera un ser inferior, objeto, una cosa, ¿cierto?, un lugar tiene asignado la mujer en estas estructuras, y es la de la dominación. Cuando yo decía que a la mujer le secuestramos la capacidad de mirarse a sí misma, es porque a la mujer solo le dimos el lenguaje para que se considere a sí misma como tal. A mí me gustaría preguntar en este momento, ¿cierto?, cuando una mujer se mira, ¿qué es lo que ve? Si lo que ve es puro lenguaje, entonces las estructuras patriarcales lo que han hecho es construir la manera en que esa mujer se debe ver. Sí, recuerden que pueden, pues lo que quieran, me están dejando hablar mucho y yo soy muy hablador. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta o algo, me cuentan. Profe, Sí. yo quisiera pues ya como también para que usted tome agüita, aprovechar y esta semana veía precisamente en el Facebook pues que uno se encuentra tantas cosas acerca de la estatua que se erigió al frente del Tribunal Superior en Nueva York, en la que Medusa sostiene la cabeza de Perseo, ¿sí? El artista Garbati, creo que es. Sí. Dale. Sí, él es un artista argentino y buscaba como resignificar precisamente el mito y lo nombran y pues incluso en los comentarios he visto como la emocionalidad que ha generado en muchas mujeres también el poder, bueno, resignificar en cierta medida desde esa estatua, desde lo que se ve como en esa obra, su rol y su figura o su imagen de ser mujer, ¿cierto? La víctima es la que tiene la cabeza del agresor, en el caso, pues en este caso, entonces eso era como, y él lo dice, como que él buscaba precisamente resignificarlo desde ahí, porque pues claro, a Medusa se le culpó por haber estado cuidando y haberse dejado casi que abusar, violar de Poseidón, ¿sí? Y entonces fue castigada, ¿sí? Y es lo que sucede en estos casos, o muchas veces con las víctimas, terminan señalándose, o siempre se pregunta incluso, que me parece aterrador, cuando la gente dice, ¿y quién sabe dónde estaba, o qué estaba haciendo, o qué hacía a estas horas en la calle? Cosas de ese tipo, o que por el hecho de estar casados, entonces tiene que responder a todos los pedidos del esposo, bueno, en fin, ¿cierto? Entonces quería como traer el ejemplo de esta obra que me parece que es precisamente un aporte pues muy grande del arte también como para poder pues analizar, revisar todo esto que nos permite precisamente a propósito de la simbolización. Sí, Milena, muchas gracias. A mí me parece muy, muy importante lo que tú planteas, porque si uno quisiera, pues, o sea, si uno realmente se quiere plantear este asunto del patriarcado, yo creo que la mujer tendría como que abordarse a sí misma desde otro tipo de realidades nombradas. Pues a lo que quiero decir es nombrar desde otros mitos, precisamente como la palabra mujer. ¿Por qué? Porque si
las culturas patriarcales han construido unas archiescrituras sobre el rol de la mujer, el papel de la mujer y todo ese tipo de cosas. Esas archiescrituras no solo le pertenecen a los hombres, sino que a las mujeres mismas, ¿cierto? Las mujeres son educadas para obedecer, pues para que ellas, ¿cierto?, en cierta medida cumplan un papel social, bueno, muy importante, porque, bueno, ustedes ahora, las chicas no solo son amas de casa, sino que trabajan, tienen hijos, tienen que ser buenas amantes. O sea, para mí no hay una liberación en el hecho de, pues no es suficiente lo que quiero decir, en el hecho de que una mujer trabaje. No es eso. Yo creo que habría que crear lo que dice Mariana acá, resignificar y nombrar, ¿cierto?, de una manera diferente. El espejo no son los hombres, o sea, una mujer cuando se mira al espejo, ¿cierto?, lo que mira es, lo que ve es un hombre que la mira. Y ahí es donde yo quiero plantear precisamente esas microfísicas. Exacto, Mariana, el espacio privado es un espacio político, o sea, la chica mirándose en el espejo, ver qué tan atractiva puede llegar a ser, cuando la mirada en el espejo tiene que reproducir, ¿cierto?, otra mirada. Pero aquí, lamentablemente, la mirada es la del otro, aquel que juzga, ¿cierto?, su nivel de belleza, el estado de su cuerpo, su peso, bueno, todo ese tipo de cosas, porque en última instancia, ser mujer pues debe ser supremamente difícil, ¿cierto? Cuando hay tantas miradas encima, tantos hombres que las juzgan como juzgan a los animales, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese orden de ideas, las archiescrituras patriarcales están llenas, como les decía ahora, de pequeños detalles. Esos pequeños detalles han hecho que los hayamos, pues las culturas patriarcales, hayamos secuestrado la mirada de la mujer sobre sí misma. Las mujeres no poseen una mirada sobre sí misma. Estoy hablando en general, no estoy diciendo pues que alguien acá no, estoy diciendo simplemente que nosotros hemos secuestrado como cultura patriarcal la mirada de una mujer sobre sí misma para ponerla a jugar unos roles sociales, ¿sí?, que en última instancia obedecen a esos controles y a ese poder que se ejerce sobre ellos. A eso lo llamamos entonces archiescrituras. Esas archiescrituras están desplegadas de una manera profunda, ¿cierto? Profunda en todas nuestras estructuras sociales. O sea, la noción de mujer y belleza, pues que es una cosita así, ¿cierto? Que se vive de una manera absolutamente natural. O sea, la mujer debe ser bella, ¿sí? La mujer debe cumplir ciertos roles, bueno, todo ese tipo de cosas, y los hombres no deben llorar, porque no es solo pues como que eso vaya en una sola dirección. Aquí todos estamos llevados de la sinrazón por ese tipo de escritura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he hablado mucho de las mujeres, pero también a mí me parece que hay un asunto que las mujeres, por las que las mujeres que yo sepa no pasan, ¿cierto? Es que los hombres tienen que mostrar que lo son a través de ciertos procesos de iniciación, ¿cierto? Los hombres tienen que demostrar que lo son. Y la mujer es el objeto, la posesión de la mujer es el objeto que construye la virilidad del hombre. A más objetos poseídos, mayor virilidad. Pues ese es supuestamente pues el desarrollo simbólico que debe tener la virilidad, ¿cierto? El macho que posee muchas mujeres. Y eso no solo es profundamente dañino para la mujer, sino también para el hombre, porque en última instancia lo que hace es llevarlo, ¿cierto?, sobre la discapacidad para el amor, la discapacidad para un montón de cosas. Pero esas escrituras, estaba diciendo, esas escrituras, como los demonios están en los pequeños detalles, esas escrituras están tan en nuestra vida cotidiana que nosotros no las vemos. Y eso que estoy diciendo, por más que uno reflexione sobre este tema que estamos hablando, reflexionar no garantiza que nosotros, ¿cierto?, no
tengamos esas prácticas simbólicas inscritas en nuestro comportamiento cotidiano. Lo que tenemos que hacer, y es aquí donde yo empiezo a instaurar las preguntas, es que tenemos que pensar si las prácticas y las microviolencias de género son unas prácticas que están inscritas en nuestra manera de ver. Que es que, o sea, el ver, cuando uno mira, ¿cierto? Una mujer, ¿qué es lo que mira? ¿Cuáles son las partes del cuerpo de la mujer que se privilegian? Para los hombres, las mujeres tienen partes, no son un todo, sino que tienen unas partes, ¿cierto?, que se privilegian. Y esa mirada, esa construcción de esa mirada, sí, se contrapone, claro que sí. Espérate que debo volver a tomar lo que he estado porque me distraje con este asunto. Esa construcción de esa mirada sobre el cuerpo de la mujer, que la fragmenta, que no la considera como un todo, sino que la considera por sus partes, hace precisamente que dentro de esa lectura, esa lectura patriarcal sobre el cuerpo de la mujer que se lee a sí misma, se lee solo a través de esa mirada. Y así construye su noción de belleza, ¿cierto? Así construye su narcocuerpo, su narcobelleza, no sé cómo le dirán. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para nosotros empezar a evidenciar esas microfísicas que están en la mirada, que están en el gesto, que están en el simple sentarse en la mesa? Bueno, el documento que yo les mandé, les envié, plantea un asunto que a mí me parece supremamente importante. Y es el siguiente. Sí, existe el lenguaje, existen los símbolos, pero a diferencia de los animales y de los árboles y de las nubes y todo ese tipo de cosas que por esquemas de acción y reacción se relacionan con todas las cosas, por todos los lados y por todas sus caras, que eso es el movimiento del mundo. Si esto no me lo entienden, me dicen que yo lo amplío un poquito, pero claro, es que es eso. Ahí es lo que acabas de decir, o sea, la construcción de esos arquetipos son la construcción de la mirada masculina sobre la femenina, o sea, eso es evidente. Pero entonces el documento plantea una cosa que a mí me parece muy importante y que puede ser, de alguna manera, nuestra manera de encontrar dentro de nuestras prácticas cotidianas procesos de pensamiento. Es decir, en el mundo y en el universo todas las cosas se relacionan con todas las otras, por todos los lados y por todas sus caras. Es el movimiento del mundo a través de esquemas de acción y reacción, o como lo dice en el documento, mecanismos efectores y receptores. Pero el símbolo el símbolo ya no permite prolongar, ¿sí?, en movimiento lo que ya nosotros podamos llegar a pensar. Voy a desarrollar esto de la siguiente manera. El documento afirma, ¿cierto?, que el símbolo crea un espacio de tensión, un intervalo entre la acción y la reacción. ¿Qué quiere decir eso? Voy a proponerlo así más o menos. Si a ti alguien te golpea, por X o Y razón, ¿cierto?, tú devuelves el golpe y ahí están los esquemas de acción y reacción. ¿De acuerdo? Ahora, si yo, a través del símbolo, yo leo ese símbolo de la violencia, no como lo llevo a un plano de pensamiento, ese movimiento del mundo yo ya no lo voy a prolongar en movimiento, sino que lo prolongo en pensamiento. Voy a hacer una referencia más clara para que me entiendan. O sea, es mucho más fácil entrar en el mundo de la guerra que en el mundo de la paz. El mundo de la guerra basta, ¿cierto?, con alimentar la rabia, el odio, los estereotipos, los arquetipos, todo ese tipo de porquería, ¿cierto? Y uno se va a la guerra feliz, ¿cierto? Uno se va a matar al otro feliz, perdón, porque tiene una construcción emocional como esas de los hinchas de fútbol, ¿cierto?, que van a un partido y creen que el partido es ir para irse a matar con otro. Ese
esa relación que nosotros establecemos con los esquemas de acción y reacción, la que no nos permite ver que el demonio está en los detalles. Y en esos detalles, ¿sí?, en la mirada de un hombre sobre el cuerpo de una mujer, nosotros podemos empezar a establecer reflexión y pensamiento. Es decir, cuando yo estoy mirando privilegiadamente sobre una mujer cierto tipo de zonas, ese tipo de actitud que es profundamente natural, profundamente normalizada, profundamente validada y legitimada culturalmente, es ahí donde nosotros tenemos que pensar. Y el documento plantea ese pensar desde un ámbito ya, ¿sí?, de reflexión. Eso que se produce como una mirada, ¿sí?, que construye y teje el deseo, que es el que el publicista alimenta, porque es que el publicista vive precisamente de alimentar esos bajos instintos y esas archiescrituras que todos tenemos. ¿Cierto? Con eso le venden cerveza a uno, le venden cerveza ahí con bikinis. Entonces, ¿qué pasa ahí con la publicidad de la cerveza? Claro, un esquema de acción, ¿cierto? El bikini, la cerveza y la sed. Y entonces resulta que mediante la compra de la cerveza, vos lográs una compensación simbólica inconsciente con respecto al deseo, ¿sí? Y el publicista te crea ese enlace tan difícil de romperse entre la acción y la reacción. ¿Qué es lo que produce? Inventa el deseo. Y mediante el consumo vos satisfaces el deseo, ¿cierto? Entonces ahí hay un esquema de acción y reacción. Ahora, cuando yo hablo precisamente de un acto del pensar, lo que tenemos que pensar son esas cosas, esos detalles que hacen que a través del deseo que manipula el publicista, pero también lo hace el sacerdote y el político, mediante ese pensar de esos esquemas de acción y reacción, nosotros podemos construir, ¿cierto?, nuevas corporidades, nuevos géneros. Porque el asunto aquí, me parece que aquí llegamos a un punto que me parece muy importante, y es precisamente que en las culturas patriarcales solo se legitiman dos géneros, ¿cierto?, masculino y femenino. Y la pregunta aquí es, ¿por qué razón? Y la razón empieza, pues aquí vamos, que haya hombres y mujeres, eso es absolutamente normal, legitimado, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero, y en todas las familias y en todos los lugares, ¿cierto? Hombre, mujer, pero resulta que hay personas que aman a su propio sexo. Y entonces aquí empieza a aparecer una cosa que es hacia donde yo quiero llegar. Y es que el homosexual lo que hace es interrogar todas esas estructuras patriarcales. Porque se supone que la persona homosexual, ¿sí?, está cuestionando esa estructura binaria bipolar, ¿será bipolar? No sé cómo. El homosexual, pues la persona homosexual crea un interrogante en el ámbito de su familia, en el ámbito de su colegio, de su aula, crea un interrogante. Aparece ese otro juego que es la homosexualidad. Y ahí aparece una pregunta, ¿cierto? Esa pregunta es por el género. Y esa pregunta lo que hace es empezar a interrogar todas las estructuras patriarcales en ese sujeto o a esa sujeto. ¿Sí? Y cuando las empieza a interrogar, llegó el momento de pensar, señoras y señores, porque el que no piensa envía, el padre que no piensa envía lejos de la casa a ese hijo, a esa hija, no lo reconoce, bueno, le dice todas las porquerías que les dicen los ignorantes a ese tipo de personas, ¿cierto? Y los otros, ¿cierto?, están obligados a pensar. El esquema de acción y reacción es fuera con el homosexual, fuera con el alcohólico, fuera con el drogadicto, fuera con todo el que es diferente, ¿cierto? Porque esa es una estructura social
demasiado vertical con respecto a ese tipo de cosas. Entonces, cuando aparece el homosexual, él interroga todas las estructuras de género de la familia. Y entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Pensar, ¿cierto? Porque el primero, ¿cierto?, en haber tenido que pensar es esa persona que se reconoce como tal. Y en ese sentido, todos son unos valientes, porque ellos no están siguiendo el camino de los heterosexuales, sino que han tenido una pregunta primero sobre sí mismos, ¿cierto?, que han empezado a responder y que interroga a todos los que tienen alrededor, ¿cierto? Y por eso son tan incómodos. O sea, por eso es que cuando los hombres ven a hombres besarse no lo soportan, y no lo soportan es porque quién sabe, ¿cierto? Porque quién sabe si eso resulta placentero, ¿sí? Para ellos también. Entonces, cuando aparecen este tipo de preguntas, se rompe el esquema de acción y reacción y ese movimiento del mundo se tiene que transformar en pensamiento. Y esa transformación en pensamiento hace que el mundo se pare. Pues se pare es como cuando uno ve una cosa profundamente siniestra o una cosa que no hacía parte como de lo que uno está viendo, o sea, que uno queda paralizado, ¿cierto? Paralizado literalmente es porque se para el mundo, ¿cierto? Cuando uno ve, no sé, algo pasa alrededor de uno que le produce profundo terror, uno se paraliza. O cuando uno, ¿cierto?, está en presencia de algo absolutamente inconcebible, ¿sí? Eso uno se paraliza, porque el movimiento del mundo ya no se transfiere, ya no hay esquemas de acción y reacción, sino que todo pasa de ser lineal a ser vertical. Y en esa verticalidad ya uno no prolonga el movimiento del mundo, sino en pensamiento. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando aparece la persona, ¿cierto?, homosexual? La persona homosexual interroga precisamente a aquellos que lo rodean, y es una pregunta que más que estar dirigida al papá, a la mamá, está dirigida a la cultura patriarcal. Por eso las culturas patriarcales proponen, ¿cierto?, que la homosexualidad sea, no sé, sea un delito, pues, por decir algo, ¿cierto? Porque es que cuestionan precisamente todo ese universo patriarcal. Entonces, por eso, dada esa dificultad, lo que haría una persona homosexual es interrogar precisamente todas esas estructuras patriarcales de dominación, ¿sí? Y esas estructuras, cuando se ven interrogadas, por lo general responden con esquemas de acción y reacción, o sea, no de pensamiento, sino de represión o de persecución, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, tenemos las archiescrituras, ¿sí? Tenemos unas realidades que nosotros vivimos como lenguaje, que están inscritas en nuestro cuerpo como si fuera un ADN, pero simbólico. Y ese ADN hace que yo me comporte dentro de la realidad patriarcal como, obviamente, jugando el rol que me toca jugar, ¿cierto? Y si es el del afortunado, ¿cierto?, entonces va a ser mucho más difícil que yo interrogue precisamente los privilegios que tengo como hombre, ¿sí? Va a ser mucho más difícil que yo acepte un rol femenino en mi casa, pues que barra, que trapea, no sé, porque todos esos procesos, como les decía, están inscritos en nosotros. No son producto, o sea, uno quisiera que el macho se diera cuenta de que es macho, pero resulta que para él eso es absolutamente normal y absolutamente legítimo, ¿cierto? Y esa legitimidad que él tiene la hace simplemente porque él vive esas escrituras, las vive sin interrogarlas, pues aparte de eso no le interesa, ¿cierto? Entonces, en esas estructuras patriarcales, el pensamiento es la posibilidad de que nosotros empecemos a interrogar todo aquello que nos rodea en términos de prácticas microfísicas. O sea, piense que estamos hablando de la mirada, qué es lo que mira, ¿cierto? Cuando miras a una mujer, ¿qué es lo que miras? ¿Qué es lo que buscas? Y qué es lo que esa mujer da a la mirada también, ¿cierto? Porque en esas construcciones, en esos esquemas de acción y reacción, ahí no se produce el pensamiento, sino que se produce pura realidad patriarcal. Es decir, es como si todo fuera un gran performance. Pues, ¿cómo así? Como si todo fuera un gran teatro, es lo que quiero decir.
en ese teatro, ¿cierto? Ser mujer ya tiene un rol asignado y ser hombre tiene un rol asignado. Y en esa, ¿a qué vamos a jugar? A que yo soy hombre y que vos sos mujer. Entonces yo soy hombre, no lloro, yo te protejo, yo te cuido y yo, de alguna manera, reproduzco al padre que tuviste o al que siempre deseaste tener. Y yo como mujer seré tu madre, ¿cierto? Seré eso que tú tuviste o que no quisiste tener. Y en esos roles, en esa teatralidad, nosotros construimos lo que supuestamente pensamos que es el amor, ¿cierto? Con unos roles preestablecidos, unos roles en los que la mujer y la mujer y la procreación, el hombre y la protección, todo ese tipo de cosas, ya tienen unos espacios de realización determinados. Entonces, la propuesta mía para el taller era precisamente como que cada uno escogiera como un simbolito y lo socializáramos acá acerca de esas microfísicas, como para que al socializarlos todos caigamos en cuenta mediante un acto de pensamiento de poner en evidencia esas prácticas. Yo no sé si lo podemos hacer, si les parece. Ustedes me dicen. Profe, sí está muy bien. Yo creo que así también si se animan a participar. Sí, no sé si hay preguntas, pues hice como un recorrido muy largo, muy corto, pero si hay algo que no entiendan y tal, antes de empezar me dicen, por favor. Si hay algo que no sé, que no esté claro, en fin, me gustaría como escucharlo. Vaya. No, profe, muchas gracias. Yo creo que identifica uno ese tipo de microviolencias desde otras miradas, ¿cierto? Como también uno permite ese tipo de cosas sin darse cuenta. Y pues desde la cultura, por supuesto. Sí, es que Entonces, como muchísimas gracias. la cultura lo que hace es legitimar precisamente como esas prácticas. Entonces, yo propongo lo siguiente, ¿sí? Durante unos 5 minutos, cada persona de las que está acá, sabemos 31, elige un símbolo y habla de él. Simplemente, pues, corto para que todos lo manejemos. No sé qué les parece si podemos hacer esa actividad o prefieren que yo siga hablando. Por favor, digan que no quieren que yo siga hablando. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Dice que la Adriana. Pues actividad. la actividad, por aquí están ya opinando, profe, que quieren hacer la actividad. Bueno, listo. Entonces, por favor, vamos a hacer la actividad. Démonos 5 minutos. Listo, cada uno. Vamos a buscar un objeto, un símbolo que represente precisamente esas microfísicas, sí, de poder. Listo. Y cada uno lo va a presentar. Listo. No sé cómo, pues compartiendo cámara o hacemos algo. Entonces, 5 minutos para hacer esto, ¿vale? Y lo vamos a socializar. O sea, son las 4:09 a las 4:14. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno. Jenny, mira, de lo que se trataría sería de que tú busques un símbolo que de alguna manera exprese esa microfísica de poder patriarcal dentro de tu vida cotidiana. ¿Listo? Sería como eso. ¿Sí me entiendes? Bueno, muy bien. Entonces, 4:15, listo. A las 4:15 regresamos para que cada uno busque su símbolo y lo podamos socializar.
Bueno, muy bien. Empezamos. ¿Quién? Listo, profe. Yo Bueno, ya tengo mi símbolo. bueno, empecemos contigo. Bueno, Eh, a los que me conocen en la universidad, yo creo que ya conocen esto, pero bueno, no todos, y es este. Este sí lo identifican. Estás Es compartiendo un pantalla. lazo. Espérate un segundito que yo no sé qué pasó. Quisiera verte, pero no sé en este momento. Un segundito, Dale, profe. Ya, Natalia, ya sí te veo. Listo. Bueno, este es mi objeto, profe. Es Sí, un lazo para ganado. Este objeto pues era de mi abuelo, pero lo guardo pues como algo muy especial, pero estuve pensando todo el tiempo como en la clase en eso, ¿cierto? De eso que me enseñaba a mi abuelo como de lo que debe ser, lo que no, lo que es ser niña, lo que es ser niño, lo que hasta dónde podía llegar. Por ejemplo, me fascinaba el tema de la ganadería de las vacas y de, ¿cierto? De estar con ellas, pero eso no era permitido para mí por ser niña. sí, Entonces, este pues es como el símbolo que enlaza una cantidad de cosas, ¿cierto? Vivencias, lo cultural, mi familia, y que es un lazo, ese símbolo, porque es difícil uno desatarse como de esas cosas, porque son cosas que lo atan a uno y lo siguen eh, ligando, pues, ¿cierto? Como a esas costumbres o a esas cosas que se interiorizan y que se aprenden en la familia. Entonces, por eso este, pues, es como el objeto, diríamos. sí. Natalia, yo quería hacer, pues como aprovechando ese símbolo, quería plantear una cosita, me hiciste caer en cuenta de algo, que precisamente a través de esos símbolos es que nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? A través de esas prácticas simbólicas que nosotros ponemos en evidencia, nos podemos pensar a nosotros mismos. Y cuando uno se piensa a sí mismo, cuando ya uno empieza a ver que todas esas prácticas simbólicas y todo esto que lo rodea hace parte de uno mismo, empieza uno a conocerse, ¿sí? No hay conocimiento, sino hay precisamente reflexión alrededor de todo este tipo de cosas. Entonces, lo que Natalia presenta, ¿cierto? Como ¿cómo es que se llama? Soga, ¿cómo le dicen? Lazos. Es el lazo. Para Natalia es un nudo relacional, es un nudo simbólico y todos estamos hechos precisamente de todos esos nudos simbólicos y en última instancia ese nudo simbólico es una puertecita para nosotros ingresar en el conocimiento de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, a la vez que hacemos un proceso autobiográfico, también hacemos un proceso de reconocimiento y de reflexión de esas prácticas sobre nosotros mismos. ¿Listo? Gracias, Natalia. ¿Quién más quiere? Gracias, profe. De nada. Yo quería compartir en mí. Bueno, dale, Mariana. Bueno, yo hice un dibujo ahí muy rápidamente. Hice como una virgen y Sí, un sí, candado como en representación pues a eso simbólico que lo han nombrado como el tema de nuestros cuerpos de la virginidad, que a través de incluso de la existencia de esa palabra es como si nos cerraran una puerta y un portal que tenemos pues con nuestro segundo corazón, que es el útero. Entonces por eso puse pues como a una virgen, también teniendo en cuenta que pues se ha dicho que incluso a veces la vulva de nosotras las mujeres se parece mucho a esa imagen que hay de las vírgenes. Y también lo pensaba como, bueno, será por eso mismo que se ha creado de no, la virginidad, guardarse hasta el matrimonio, como eso de los cuerpos también desde esa privatización del placer que se nos ha impuesto. Entonces, por eso lo representé ahí como en eso, la Virgen y un candadito.
Sí, cuando yo con lo que vos planteas, pues recuerdo mucho lo que les hablaba de Hesíodo, ¿cierto? Y de lo que se trataba con Hesíodo era precisamente de neutralizar el cuerpo de la mujer en términos del deseo, porque en última instancia el, el cuerpo de la mujer tiene que ser, es un centro de deseo que tiene que ser neutralizado desde los imaginarios, ¿cierto? Y ese imaginario hace que ella deba perder su cuerpo como cuerpo de deseo y transferirlo al de madre, ¿cierto? La mujer madre es la mujer que no puede generar, que está neutralizada como cuerpo del deseo, es lo que quiero decir, ¿cierto? Porque en última instancia, y esto es una cosa que no hablamos, pero en última instancia, la pregunta que yo quería también plantearles era la siguiente: si en las culturas patriarcales los dioses crean el mundo a través de la palabra, es la mujer la que guarda la memoria del mundo, porque el Dios judío, ¿cierto?, crea el mundo como palabra, pero entonces la memoria del mundo, ¿en qué queda? Dios crea el mundo como palabra, es decir, como pensamiento, pues como espíritu, todo ese tipo de cosas, pero separado del mundo. Y el mundo es, la carne del mundo es precisamente la que representa el pecado, ¿cierto? Y la mujer es la memoria de eso, ¿cierto? En esa medida, entonces, el cuerpo de la mujer sería la memoria de un mundo que se perdió en el mundo de la palabra. ¿Me habéis entendido, queridos? O sea, el mundo el mundo, la carne del mundo, aquello que representa la mujer como cuerpo, que es la carne del mundo, en última instancia desaparece en términos de la palabra. Y por eso, para esas tradiciones patriarcales, el mundo está separado del espíritu y la naturaleza de lo material y el cuerpo de la mujer de la naturaleza. Fíjense cómo hay una disyunción, cómo la naturaleza en las culturas patriarcales pasa a tener un papel secundario, ¿cierto? Similar al de las mujeres. Y por eso es que la naturaleza la podemos expoliar, extraviar, podemos hacer con ella lo que queramos, porque perdimos, ¿cierto?, esa relación de equidad del hombre con la naturaleza y del hombre con el mundo y con el cuerpo de la mujer. Entonces, neutralizar el cuerpo de la mujer es fundamental en términos del deseo, porque es que el deseo es el extravío del mundo del espíritu, y por eso la carne se convierte en el enemigo del espíritu, y por eso las mujeres son tan peligrosas, ¿cierto? Muy bien. Norma. Buenas tardes. Buenas Hola. tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. Bueno, para mí, yo he escogido el símbolo de la palabra. No lo he hecho dibujo, Ok. pero he escogido el símbolo de la palabra. Si bien es cierto que los seres humanos estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y con sentimientos también, de los cuales ematan a lo mejor cosas muy útiles o cosas inútiles, pero las palabras que emitimos o que lanzamos al aire no las regresan. Si es que estas son buenas, que agradables. O sea, es música para nuestros oídos. Pero Sí. si son pésimas, dan ganas mejor de no haberlas escuchado, ¿no? Entonces, yo pienso que el ser humano antes de hablar debería de pensar para mirar qué es lo que va a emitir, qué es lo que va a decir, si va a herir. Más bien, las palabras deben de motivar y no matar, porque las Así es. palabras también matan, ¿no? Las palabras también son letras firmadas que nosotros decimos o omitimos o decimos, ¿no? Porque a veces callar también no es bueno. Callar no es bueno porque cuando hay cosas que debemos de decirlas para como quien dice, quitarnos algo de nuestro espíritu, tenemos que hablarlas y tenemos que decirlas con todas las letras, pero así, calmadamente, como seres civilizados, ¿no? Sin querer ofender, pero siempre el argumento que debemos de tener
como seres humanos es el don de la palabra y del diálogo. Antes que emitir un golpe, siempre la palabra dulce, como quien dice, le raya a la palabra grave o a la palabra mal pronunciada, que a lo mejor lo dijo sin querer queriendo. Entonces, ese es mi aporte en cuanto al poder de la palabra para mantener una armonía entre nosotros y los otros. Muchas gracias. Norma, muchas gracias a ti. Yo pienso que dentro de lo que tú planteas, precisamente está la libertad. O sea, la libertad se construye precisamente en el acto del pensar, de la palabra que detiene el esquema de acción y reacción, porque si algo nos diferencia o nos permite a nosotros la libertad es el pensamiento, y ese pensamiento es el que nos permite vivir, ¿cierto?, el mundo de una manera completamente diferente al de los esquemas de la acción y la reacción, ¿cierto? No se trata... O sea, lo que quiero decir es que frente a la agresión, frente a todo eso que de alguna manera trata de inscribirse en nosotros con violencia, la respuesta no es la violencia, sino que la respuesta es el pensamiento, ¿sí? Y eso en la vida cotidiana se convierte precisamente en el otro que convive con nosotros. ¿De qué manera vamos a construir a través del pensamiento una relación que de todas maneras tenemos empeñada en un espacio de 30 por 30, 40 por 40, 50 por 50, ¿sí? Entonces, eso que planteas tú, Norma, me parece supremamente importante, porque es la superación precisamente de esos esquemas de acción y reacción que de todas maneras nos atraviesan. Muchas gracias, Norma. Bueno, quisiera escuchar a Jenny también, quiere participar, y Andrés. Andrés, ¿quieres? Dale tú o Jenny. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jenny. No puedo compartir cámara, disculpen. No me encuentro en un lugar apropiado en el momento. No sé si me escuchan. Sí. Bueno, yo escogí como símbolo un sombrero. Yo desde muy pequeña he tenido una fascinación por los sombreros. Me gustan mucho. Desde antes de que se volviera ya muy común ver a las mujeres con sombrero, ya los utilizaba y eran los sombreros tipo campesinos, los que utilizaban en el sector de Boyacá. Recuerdo que durante mi infancia mi madre no me los dejaba utilizar porque los relacionaba a lo masculino. Todo el tiempo los relacionaba con este distintivo masculino que no debería utilizarse en una mujer porque iba a ser malinterpretado. Mucho tiempo no logré como comprender este concepto de mi mamá, a pesar de que mi abuela, una mujer campesina, siempre utilizó sombrero con falda. Entonces, creo que esta historia que estoy planteando en este momento me lleva como a resumir un poco una parte del taller, ¿no? Como ese símbolo microfísico de poder patriarcal que en mi cabeza de niña, pues eso era para mí, de acuerdo a la creencia de mi mamá, tuvo una resignificación con mi abuela al momento de ella darle un nuevo significado de la postura, ¿no? Sí, de ese sombrero. Entonces, por eso escogí el sombrero, porque creo que fue algo que me privaron desde muy chiquita y ya pues cuando logré como resignificar ese objeto gracias a mi abuela, pues logré sentirme un poco más tranquila con el tema y poder romper esa mirada masculina y esa mirada patriarcal del uso del sombrero diario. Sí, yo, eso que acabas de decir, les voy a proponer aquí una película, Moladé, ¿cierto? Es una película africana con el director. Esa película, en esa película trata de la ablación del clítoris en las mujeres en un lugar del África, ¿cierto? Y resulta que las que la practican son las mujeres más ancianas de la tribu. Y son ellas precisamente las que garantizan que esa práctica se ejecute,
Si la ven por ahí, creo que es Mulade, algo así. Si la ven por ahí, no dejen de verla, y eso está en sintonía con lo que plantea Jenny, ¿cierto? Que de todas maneras puede ser así también. Puede ser así la película. Que no, el asunto de las microfísicas de poder de género no pasa solo por lo masculino, ¿cierto? Sino que también lo femenino está ahí, precisamente porque son esas miradas secuestradas que las practican, ¿sí? Entonces, muy bien, Jenny, espero que te lo pongas. Bueno, vamos con Andrés. Andrés Sánchez. Listo. Con Andrea luego. Me Andrés, parece muy interesante que en ese tipo de charlas, solamente en esta charla solamente estén casi 4 hombres, ¿no? O sea, primero para resaltar, ¿no? Porque la mayoría acá son mujeres y también esta charla debería ser más como aceptada por parte pues, de nosotros los hombres. Y pues Ajá. el símbolo que escogí fue el pelo en el pecho, la barba y el bigote. Sí, ¿Y por qué? Pues porque representa lo masculino. Usted habla de masculinidad y qué es lo que primero se imagina también, qué pelo, qué barba, qué bigote. Y cuando vemos algún vello facial o vello corporal en las mujeres, generalmente se busca que lo quiten, ¿no? Que se depilen, que no sé qué, que no es aceptado, que pareces un hombre, que no sé qué. Entonces, de alguna otra forma, también cohibimos a las mujeres y le generamos unas prácticas a veces muy abusivas que dañan la piel, que la lastiman con tal de que ellas no se parezcan a nosotros, o ni siquiera que se parezcan, que ellas vivan su vida como se les dé la gana, y entonces lo masculino y el sistema es lo que hace el vello corporal, la barba, el bigote, el pelo en el pecho, y todo lo que hay, el simbolismo sí. de que eres un hombre y tienes un hombre de pelo en el pecho, y eso genera masculinidad, fuerza, rudeza, poder, a eso me refiero. Sí, tú sabes que los sumerios o sea, se distinguía el género precisamente por la barba. En las representaciones icónicas sumerias, los hombres y las mujeres se distinguen claramente es por el asunto de la barba. O sea que ahí viene una escritura también de más de 5.000 años. Muy bien, Andrés. Bueno, Yamisalet. Sí, buenas tardes. Bueno, prende la camarita pues para yo conocerte. Pues Ok, yo no ya. soy todos. Buenas tardes. Lo que pasa es que ando en el campo, entonces ando como una loca. Ahora, Eh, rico. Bueno, he escogido el árbol genealógico porque, como dice una frase de Michel Crichton, que si uno no sabe su historia, pues no sabe nada. Es como ser una hoja y no saber que forma parte de un árbol, ¿no? Sí, Entonces pienso que relacionado conmigo, con la mujer, pues pienso que nosotros nacemos de una mujer y de un hombre y que muchas veces no sabemos nuestras raíces, de dónde venimos. Muchas veces no sabemos eh, eh, nuestros pensamientos de dónde provienen, si de pronto teníamos a alguien atrás que era así como somos ahora. Y hoy en día pues se ha visto que somos la mujer, también tenemos igualdad con los hombres, ¿sí? Entonces pienso que es una forma bonita ver el árbol genealógico de dónde procedemos y lo que somos. sí. Yo creo que a través del árbol genealógico nosotros empezaríamos a entender demasiadas cosas de nosotros mismos, pues porque hay lo que les decía de ese ADN simbólico. Los gestos del padre y los gestos de la madre son cosas que nosotros reproducimos en nosotros mismos, ¿cierto? Los gustos por la comida, nuestras estructuras imaginarias amorosas, todo ese tipo de cosas los heredamos ahí, ¿cierto? Si uno quisiera llegar uno podría hacer un ejercicio y es el siguiente, ¿cierto? Las personas que a uno le gustan, el tipo de personas que a uno le gusta, y cada uno, eso sería otro taller, cada uno dibujaría, fotografiaría o de alguna manera daría cuenta de la persona que más le gusta. Empezamos a hacer ese taller y las sorpresas que se llevarían serían inmensas, ¿cierto? Con respecto a la relación que nosotros establecemos con nuestros antepasados, ¿sí?
O sea, en la fisonomía de las personas que nos gustan, en el imaginario de las personas que nos gusta, están nuestros padres, nuestros abuelos, está todo ese tipo de cosas, ¿sí? Porque, Yamisalet, nosotros construimos precisamente nuestro imaginario simbólico amoroso en nuestra familia, ¿sí? Lo que tú quieres de un hombre, lo que tú quieres de una mujer está construido ahí. ¿Sí me entiendes? Así sea por oposición, o sea, así sea que tú odies a tu padre, vas a buscar a alguien que no se le parezca. Entonces esas marcas, esas ansiescrituras son supremamente importantes pensarlas. Espero que lo hagas, Yamisalet. Empieces Claro que a sí. construir tu príncipe azul, a ver qué va a aparecer. ¿Listo? A ver quiénes aparecen ahí. Bueno, gracias, Yamisalet. Bueno, Andrea, Paula Andrea. Hola, buenas tardes para todas y todos. Bueno, el símbolo mío es este. Pues el mío es más relacionado como a esas dinámicas que se presentan dentro del conflicto armado. Aquí dice no sea niña, Sí, entonces son como desde estas dinámicas, cómo se le impone al hombre, como hablábamos ahorita, el ser machito, y también cómo a la mujer se le arrebata esa identidad de delicadeza, de ternura, para que pueda sobrevivir en el combate. Entonces también esa pérdida de identidad dentro del hombre y de la mujer en estas dinámicas que se presentan en la guerra. uy, súper. Me encantó, me encantó, Paula. Pues no había pensado en eso y es verdad, ¿cierto? O sea, no sea niña, no sea mujercita, no sea, claro, ¿cierto? Usted lo que tiene que ir es a la guerra como un hombre, es decir, como un tonto que va a matarse sin pensar en la vida y el valor que ella tiene, ¿cierto? Muy bien, Paula, me encantó ese símbolo. Gracias, Carolina. Buenas, ¿sí me ven? Prenda pues la cámara para que la conozcamos. Ya la aprendí, ¿sí? Bueno, sí, Buenas tardes a todos. Yo me fui para el símbolo del baño, algo tan que utilizamos cotidianamente y nos sí, ponen el símbolo del hombre de dos palitos con pantalón y el de las mujeres es con falda, ¿cierto? Pero aparte de la falda, ustedes buscan por Google y muestran a una mujer cambiando como un pañal, ¿cierto? sí, Entonces ahí está lo que dice el profe, lo que su merced decía, que ellos el patriarcado legitima hombre, mujer, o sea, no sale, por ejemplo, para una persona trans o algo así, pues ahora que están creando esos espacios, pero el 90% de los baños tú vas a encontrar ese símbolo, el de la sí. hombre, mujer y que la mujer cambia los pañales. No, yo no veo ningún baño de un hombre que esté el símbolo que esté cambiando un pañal a un bebé. Entonces, esos también son como micros que nos están cada rato repitiendo. Usted, la crianza, los roles, todo lo que nos impone el patriarcado. Uy, sí, Carolina, en esos términos así como iconográficos, yo creo que uno podría hacer todo un trabajo acerca de eso. Pues todas esas simbólicas de los baños públicos me parece que siempre apuntan precisamente a esa distinción de género y la legitiman. Iba a decir algo y se me... Iba a decir Total, algo. yo quiero aportar ahí a lo Dale, que Natalia. dice Carolina. Lo que Sí, dice Carolina, porque mi esposo estos días me dijo que fue al banco y fue con el niño, pues mi niño es pequeño, lo llevaba cargado y decía pues que a él le tocó hacer la fila normal y que se puso a mirar como lo de la fila preferencial y que él no se había dado cuenta que ahí no hay nunca pues un hombre cargando un bebé, que entonces él no uy, tenía sí, derecho a la fila preferencial. sí. Ese es, Quería hacer sí. ese aporte. Sí, hay una cosa que me acabo de acordar precisamente y es lo siguiente. El hecho de que la mujer esté asociada a la oscuridad, al deseo, a todo ese tipo de cosas, también la neutraliza como ser intelectual, ¿sí? Como ser de pensamiento. Se deslegitima a la mujer en términos del pensamiento, en las culturas patriarcales, ¿sí? Ellas solo deben abordar el ámbito de la intelectualidad desde su propio cuerpo, en primera instancia. Pero
pareciera que el pensamiento fuera también un atributo solo masculino, ¿sí? Quiero que lo piensen, porque se privilegia precisamente en la mujer más los aspectos corporales y físicos que los intelectuales. Pues eso sí es claro, pues para todos. Muy bien, Juliana, las flores, la acción de regalar flores ha sido una actividad dirigida principalmente a las mujeres por la delicadeza asociada con las mujeres. Ese hecho de transgredir un jardín y apropiarse de este, arrancar la flor. En ese sentido hago la analogía de cultivar la mujer para que sea bella, delicada y que son seleccionadas y aceptadas aquellas que cumplen con este requisito, y que el mismo hecho del jardín es un quehacer relacionado a la actividad femenina, es ser el reflejo de este. Bueno, yo entiendo que no puedas hablar ahora, listo. Hay un asunto, hay dos cosas que me parece importante. Primero que todo, que la mujer siempre ha estado asociada al hogar y al jardín, ¿cierto? A las plantas, desde las sociedades agrícolas. Cuando aparecen las sociedades agrícolas, las mujeres están asociadas al cultivo de las plantas y a las flores. Y ese es un ejemplo maravilloso de Arte y Escritura, porque eso podemos ver que puede llevar más de 45.000 años como escritura en el cuerpo de las mujeres. La relación con las plantas medicinales, con las flores, con todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, hay una construcción, hay una escritura de lo femenino que es anterior a las culturas patriarcales, porque si ustedes lo miran bien, el Dios judeocristiano debe tener alrededor de 5.000 años, ¿sí? Pero las culturas matriarcales vienen de hace 40.000 años, o sea que el Dios judío es un bebé en comparación con las culturas matriarcales. En esas culturas matriarcales, la relación entre la mujer y la naturaleza era tan absolutamente fuerte, ¿sí? Que las mujeres eran las metáforas de la luna y de la tierra, ¿cierto? El cuerpo de la mujer reproducía los ciclos de la luna, pero también reproducía el ciclo terrestre de las estaciones. Entonces, como metáfora, la mujer, lo que le decía ahora, no me acuerdo a quién le decía, esa relación tan fuerte que tiene la mujer con el cuerpo y con la naturaleza, es una relación que se quiebra y se rompe en las culturas patriarcales. Y fíjense que no solo se quiebra el cuerpo de la mujer, sino que se quiebra la naturaleza misma, porque la naturaleza se subordina a los intereses patriarcales. ¿Sí? Bueno, Carolina, no sé, Juliana, si te respondí, no sé. Les recomiendo la serie Luna Nera. Carolina, háblanos un poquito de ella, Carolina, para que... Sí, es una serie italiana. Sí. La vi porque la recomendó Diana Uribe. Entonces yo dije, el fin de semana, como estaba lloviendo tanto, dije, tocó ver series. Y me vi esa, y es sobre la época medieval, cuando buscan a las mujeres y las queman, piensan que son brujas por el tema... que hay como la discusión de lo científico y que, por ejemplo, las sanadoras con las plantas, la conexión con la luna, entonces ahí comienza la discusión y hay una persecución a las mujeres por eso. Entonces a mí me pareció muy, muy buena y tiene que ver con el tema de la mujer en esa época. Bueno, pero ¿dónde la viste? ¿Por qué canal? Bueno, Ana. En Netflix. Ok, bueno, gracias. Bueno, ¿quién sigue? Ana, ya te respondo. ¿Quién sigue? ¿Quién tiene su símbolo, por favor? Para que lo... Qué pena. No apagué el celular. Bueno, ¿quién tiene su símbolo? Milena. Bueno, gracias, profe. Pues yo creo que es que definitivamente son muchos los símbolos que a uno se le ocurren. De hecho, estaba buscando si tenía en físico como el que más pues el primero que se me vino a la cabeza, que es la camándula, ¿cierto? Sí. Pero no lo tengo en físico. Y lo quiero representar con este es porque siempre he pensado que precisamente en el nombre de Dios se cometen las peores atrocidades.
¿sí? Sí. Y es precisamente también pues ese maltrato a lo que ha sido la mujer, ¿sí? Bueno, y también el hombre. Yo soy la primera en decir que tengo todavía dificultades con lo que se trabaja en términos de equidad de género, como lo nombraba ahorita, creo que era Andrés, y es que precisamente en estos espacios, o estos espacios son más acogidos todavía por las mujeres que por los mismos hombres. Y de hecho, en uno de los conversatorios que tuvimos en estos días con la campaña, uno de los profes nos nombraba también este otro ejemplo, cómo aquel hombre o este ser desde lo masculino que nombra o que trabaja por los derechos de las mujeres, es entonces también señalado como el que es gay, qué dificultades tiene con la masculinidad, ¿cierto? O sea, siempre como esos estereotipos que hay a nivel social y cultural. Sí. Tomé pues también el ejemplo o el símbolo de la camándula, es porque precisamente pues yo crecí en una familia religiosa y bueno, la tradición, todo eso, los juicios de valor, ¿cierto? Lo bueno y lo malo, lo que se hace y lo que no se hace. Y pues como casi que cuando yo me divorcié, fue como romper también con eso, ¿cierto? Porque es como el atentado a muchas cosas de lo familiar, pero también de lo social, y pues uno siente como el fresquito, que no es necesariamente lo bueno y lo malo, sino que es también a partir de la lealtad con uno mismo, y que ese ha sido siempre mi llamado, ¿cierto? La dignidad del caballito del que creo que uno nunca se debería bajar, ¿sí? Ser leal con uno mismo y que el no permitir ciertas o ninguna vulneración, ningún atropello por el hecho de ser o no ser, o que la esposa o la pareja, en fin, ¿cierto? Es más como en ese sentido. Y a su vez el libro, que ha sido pues yo creo que a mí la literatura me ha salvado la vida realmente, y ha sido desde niña, y es precisamente también uno de mis símbolos preferidos, el libro, porque creo que a partir de la lectura, de la escritura y de todo lo que se representa, he podido resignificar y simbolizar muchísimas experiencias y a su vez transmitir a otros en los espacios de construcción que hemos tenido. Sí, a mí me parece fundamental pues la lectura, porque genera procesos de pensamiento, ¿cierto? Y el divorcio también me parece muy importante en la vida de una mujer. Porque, no, lo digo aparentemente charlando, Sí, pero total, total. eso, o sea, sobre una mujer tiene un efecto tan súper, ¿cómo le dijera yo? Sobre una mujer eso tiene un impacto inmenso, ¿cierto? Hay un crecimiento interior brutal en el interior de una mujer cuando se separa, cuando rompe con esos esquemas, ¿cierto? Sobre todo, casi siempre porque las circunstancias son circunstancias muy difíciles, pero de todas maneras hay mucho poder el que consigue una mujer cuando se divorcia. Creo yo, pues, que eso... ¿Sí o no, Milena? Pues yo creo que sí, yo no sé si lo conseguí o si ya estaba y estaba guardadito. Pero es verdad, no quiere decir pues que ese tenga que ser, ¿cierto? Porque de hecho, sí, yo soy pues una abanderada también como del tema de la familia y todo eso, pero o sea, todo aquello que atente contra la integridad o la dignidad, sea de la mujer o del hombre, yo creo que hay que cuestionarlo, hay que moverse de ahí. Sí, sí, sí. Como todo es puro lenguaje y todo es puro símbolo, ¿cierto? Cuando uno está en una película mala, se sale de ella. Y el amor es una película en que, pues vamos a ver cine juntos. Yo te veo a ti, yo soy el protagonista y tú eres mi protagonista. Y que esa película tiene que ser buena, si no, no vale la pena. Bueno, Bienestar, no sé quién es Bienestar, pero dale. Hola. Gracias, profe. Mi nombre es Erika, es que lo tengo registrado ahí con el correo, aparece Bienestar. Bueno, yo quería hacer alusión a mi objeto, si lo queremos llamar así, que precisamente lo tengo en el parqueadero y es mi motocicleta. Yo tengo una moto grande, alta, pesada,
Y es muy común que me digan, es que tu moto es moto de hombre o tienes moto de hombre. Y es un comentario que escucho mucho incluso de niñas, de mujeres, en los lugares donde voy me dicen, ay, es que usted cómo hace con esa moto de hombre. Yo digo, es que no es una moto de hombre, es un vehículo el cual yo utilizo para transportarme y no está estipulado que sea para un hombre o para una mujer. Entonces quería como hacer ese aporte. Bueno, pues ponga la foto de la moto, pues que ahí la debe tener. Pues vamos a ver. Bueno, a mí hay una cosa, Erika, que a mí me parece supremamente importante y es hasta qué punto uno es hombre o mujer totalmente. O sea, de eso no hemos hablado, ¿cierto? Nosotros estamos hablando como hombres y como mujeres, o estamos hablando, ¿cierto?, como personas que simplemente no están constituidos 100% por un género. Y yo creo que eso se nos escapó precisamente como en este trabajo, y es precisamente como poner en evidencia lo masculino de lo femenino y lo femenino de lo masculino, ¿cierto? Porque yo creo que hay nos hacen creer, ¿cierto?, en ese cuerpo de mujer o en ese cuerpo de hombre. ¿Cómo diríamos? Nos bipolarizan, ¿cierto?, en términos de lo femenino y lo masculino, cuando realmente eso no es más que una ficción. En última instancia, la masculinidad o la feminidad no son más que construcciones que lo que hacen es borrarnos a nosotros mismos porque son puros arquetipos, ¿cierto? Y qué tan arquetípico yo como hombre, qué tan arquetípico tú como mujer. ¿Qué sentido tiene eso? Cuando en última instancia de lo que se trata es precisamente de tratar de dejar de ser aquello que es arquetipo para empezar a ser lo que realmente somos, ¿cierto? Más allá de ser hombres o mujeres. Porque en última instancia yo creo que se inventó al hombre y se inventó a la mujer simplemente para que el hombre y la mujer no existieran. ¿Me entendieron o no? O sea, perseguir la feminidad o perseguir la masculinidad es perseguir un fantasma, porque en última instancia, ¿cierto?, la madre, y esto tiene que dar para otro taller en el siguiente sentido, ¿cierto?, que cuando le planteaba a alguien de ustedes, no lo recuerdo, cuando le planteaba, sí, creo que era a Yamisalet, cuando le planteaba a ella que los padres dejan las escrituras en nosotros, no es que el padre le escriba al hombre, es que la madre le escribe al hombre también, ¿cierto? Y el padre le escribe a la mujer. Y esas archiescrituras permanecen en nosotros durante toda la vida, porque son construcciones que llegan a la vida nuestra los primeros años de vida, ¿cierto? Los 7 primeros años. Ahí se inscriben todas esas escrituras, todas esas archiescrituras sexuales, emocionales, amorosas, afectivas, están ahí instaladas en nuestro cuerpo. Y ya el resto de la vida nos toca negociar a nosotros con ellas, ¿cierto? Entonces, esas escrituras no son un privilegio de los hombres para los hombres. También la madre marca a los hijos. Los marca bien o mal, pero los marca, ¿cierto? Y ella deja sus huellas. Y el niño, cuando se mira al espejo, también ve esa escritura de la madre. Que no la acepte es otra cosa, ¿cierto? Pero ahí está. Erika, tu moto, maravilloso. Me encanta, pues, como ver a alguien montado en una moto de esas, porque me parece me da una sensación de libertad impresionante, ¿cierto? Y ahí hay una escritura, ¿cierto? Ese gusto por ese tipo de motos, es una escritura que viene de atrás, ¿cierto? No la tenés que contar allá, pero ahí está. ¿Quién lo escribió? No importa. Solo para ti importa, a nosotros no. Pero nosotros no somos como individuos, no somos como estanques, o sea, que nos hacemos independientes de las escrituras de los otros, sino que a nosotros nos llegan esas escrituras, nos atraviesan y se vuelven gusto por el brandy, se vuelven gusto por el café, se vuelve lavar cocina con la música que utilizaba la mamá. Como me pasa a mí. Cuando lavo cocina, tengo que poner la música que escuchaba mi mamá cuando yo estaba chiquito. Bueno,
Exacto. Milena dice, fragmentan al ser a partir de esos estereotipos. Está muy bien. Luz Mary, me disculpo, no puedo activar cámara y micrófono, pero quiero hacer mi aporte con el símbolo de anillo de compromiso y matrimonio, que se instaura el amor como prioridad privada. Ello genera violencia, dominación y fortalece el pensamiento patriarcal. En la actualidad permanece y se ha romantizado sin pensar en su trasfondo. Gracias, querida Luz Mary. 2 puntos. El matrimonio es una invención patriarcal que garantizaba el poder del hombre sobre la mujer. Fueron las culturas patriarcales las que inventaron las relaciones monogámicas, porque tenían que transferir el poder del padre al hijo a través de la mujer. La mujer era simplemente el depósito, el almacén donde se guardaba la herencia del padre para el hijo. Entonces, ¿por qué era importante en las culturas patriarcales la transmisión de la herencia? Precisamente porque el padre le debía transferir al hijo al poder. Y por eso se inventa el matrimonio, es decir, el anillo, aquello que me pertenece, una forma de esclavitud sobre el cuerpo de la mujer. No quiere decir que los matrimonios, cierto, sean horribles, nada, pues cada cual decide eso. Simplemente estoy planteando que el matrimonio como institución está hecho precisamente para que el amor fracase, porque legitima una relación de poder del hombre sobre la mujer. Vuelvo y repito, no es para todo el mundo, porque ustedes construirán relaciones amorosas, como decía Norma, ¿cierto? Relaciones amorosas que estén mediadas por el pensamiento. Pero la mayoría de las personas no construyen esa relación entre amor y pensamiento, lamentablemente. Y por eso el amor es un fracaso, ¿sí? Es un fracaso por todos lados, porque la institución matrimonio, la institución noviazgo, son prácticas patriarcales que están hechas precisamente para neutralizar el amor, el cuerpo de la mujer, ¿sí? Y el cuerpo del hombre. Pero para que podamos continuar, me van a tener que contratar otra vez para que hablemos de sexualidad, ¿cierto? Y género. Por ahora, yo le quiero decir a Ana, hay unos textos sobre las culturas matriarcales, ¿cierto? Que son muy importantes. Uno de ellos es de Anne Baring. Es Anne Baring. No recuerdo, ella lo escribe con otra persona, con otra mujer, y se llama La Gran Diosa. Búscalo en internet que lo puedes conseguir, listo, para que estudies, porque hace un recorrido de todas las culturas, de la Gran Diosa, en todas las culturas hasta Creta, hasta el año más o menos 3000 antes de Cristo, listo, y con eso puedes empezar. Ya te lo voy a poner. Anne Baring. Creo que se escribe así. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Bueno. Están muy silenciosos, pues. Profe, vuelve a decir lo del matrimonio. Lo quiero anotar. Ah, no, ya se lo perdió. Ah, no, profe, ¿cómo así? ¿Cómo así, Nati? Eso fue lo que le quedó sonando. Total. Eso también tiene mucho significado. Sí o no, esa pregunta es que yo no le voy a decir porque ahora quién sabe qué pasa. Qué desnudada. Natalia, no, que el matrimonio es una invención. Yamisalet, se llama Moladé. Puede que le sobre una A, ¿cierto? Más o menos ese. Bueno, no, yo lo que les quería decir es que, Nati, el matrimonio es una invención patriarcal porque está garantizando la herencia, es decir, del padre al hijo. En las sociedades matriarcales no existe el matrimonio simplemente porque la mujer pare, ¿cierto? Y todos se reconocen como hijos de ella. Pero el padre, como ya saben, puede ser cualquiera.
Ya es Natalia. Bueno, yo creo que ya llegamos al final. Muchas gracias, profe. Después de todo esto, yo les agradezco mucho, pues, como que me hayan escuchado. Ha sido como muy bonito estar aquí, ¿cierto? La